está llevando la alegría a los niños necesitados de todo el mundo por medio de un sencillo regalo, una cajita de zapatos llena de amor, juguetes, material escolar y de higiene personal. ¿Cómo preparar tu cajita de zapatos? Es muy fácil. Consigue una cajita de zapatos vacía de adultos de unos 30 centímetros de largo. Si la quieres cubrir con papel de regalo, forra la tapa y la caja por separado. Decide si el regalo será para un niño o una niña y su rango de edad, de 2 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 14 años. Si quieres que la cajita sea para un niño o una niña indistintamente, marca la categoría de edad en ambas etiquetas del folleto. Luego, llénala con diferentes regalos como por ejemplo peluches, muñecas, balones con su respectiva bomba manual, cuerdas de saltar, coches, instrumentos musicales pequeños, juegos de mesa, etc. Incluye también objetos de higiene personal como un peine, jabón, cepillo de dientes, accesorios para el cabello, camisetas, calcetines, ropa interior y cualquier otra cosa que sirva a los niños y niñas. Recuerda que los materiales escolares son imprescindibles en cualquier parte del mundo, así que no te olvides de ellos. Asimismo, no podemos incluir ningún tipo de comida, semillas, caramelos, chicles, pasta de dientes, frascos llenos de líquido o cremas, enjuagues bucales y envases de aerosol. Evita los objetos usados o viejos de cristal o que se puedan romper. Tampoco se pueden introducir medicamentos, vitaminas y juguetes bélicos como pistolas, navajas, juguetes militares o muñecos con armas. Tras llenar tu cajita con todos los regalos, puedes incluir una nota personal, tu foto y algún dato de contacto, como tu email, para que el niño o la niña que reciba tu cajita pueda ponerse en contacto contigo si lo desea y le es posible. Antes de cerrar la cajita, no te olvides incluir tu donativo en un sobre y dejarlo a la vista de todo lo demás. También puedes hacerlo por transferencia bancaria en la cuenta indicada en el folleto e introducir el resguardo en un sobre metiéndolo en la cajita o a través de nuestra web con tu tarjeta de débito o crédito. Este donativo es fundamental para que el envío de las cajitas sea posible. Luego cierra bien la tapa de la cajita con 2 gomas elásticas y por último pega en un extremo de la tapa la etiqueta o etiquetas con la categoría de edad elegida. Ya tienes lista tu cajita. Recuerda que es muy importante pedirle a Dios por los niños y niñas que recibirán tus regalos. Ahora que tienes todo listo, es hora de llevar tu cajita a tu punto de entrega más cercano, desde donde se llevarán a nuestro Centro Nacional de Procesos y donde posteriormente se transportarán a cada uno de los países de destino. Para estar siempre informado de las últimas noticias de Operación Niño de la Navidad, puedes suscribirte en nuestra web www.operacionninnodelanavidad.org. Te damos muchas gracias por ser parte de Operación Niño de la Navidad.
Bueno, hoy quiero hablar de un tema que últimamente cuando vemos noticias, cuando vemos la situación que estamos atravesando, parece que esta palabra ha dejado de existir, ha dejado de funcionar y ya no tiene validez. Y se llama unión, se llama unidad. Ahora parece que, bueno, es cierto que tenemos que seguir las recomendaciones, pero parece que nos da pavor acercarnos a alguien, incluso ya no son ni 2 metros, ya son 5 o 6 metros. Tengo compañeros que vamos con las mascarillas, vamos con todo, y no te acerques, digo, si no me voy a acercar, es que tengo que ir a hablar contigo, ¿no? Y es verdad que estamos tomando un poco de cero contacto, está bien, la situación en la que toca, pero estamos perdiendo algo que nos hacía auténticos, y es la unidad, es la unión, el ser uno. Y hoy he titulado hoy no me comió mucho la cabeza, la verdad. Hoy he titulado esta enseñanza como la unidad a pesar de nosotros mismos. Y me gustaría que nos enfocáramos en esto, ¿no? En nosotros mismos y cómo nosotros mismos podemos llegar a ser unión o desunión. Y me gustaría que estuviéramos pensando en toda la epístola de Efesios. Yo voy a ir sacando un poco, no quiero, obviamente no voy a leer, no voy a leer entera, pero sí me gustaría ir sacando algunos versículos y vamos a ir desgranando un poquito qué decía esa epístola, ¿no? Para ponernos en situación, Efesios, el tema central que trata, uno de los temas, o casi que el que aborda principalmente, es la unidad, precisamente. Primero la unidad en Cristo, siendo Él la cabeza, y luego la unidad que se presume que debía ser entre judíos y gentiles. Ya sabéis que los judíos y los gentiles no se llevaban muy bien, ¿vale? Entonces, en esta epístola, en esta carta, se anima a, primero, Cristo es la unión, siendo Él la cabeza, y judíos y gentiles debéis estar unidos, ¿vale? Si tuviéramos que poner un par de frases que resuman, pues podríamos decir eso. Hay una palabra que cuando yo la escuché y cuando yo me puse a indagar sobre esta palabra, a los que les gustan los coches, seguramente os diráis, pues sí, pues le pega, porque tiene nombre de Volkswagen. Volkswagen siempre, Volkswagen Touareg, Volkswagen no sé qué, y hay una palabra que es Sorej, ¿vale? Yo decía, un Volkswagen Sorej lo comprarán todos los cristianos, pero no, seguramente no tendríamos pasta para comprarlo. Pero sí es verdad que esa palabra, fuera de broma, esa palabra, cuando hay unas excavaciones arqueológicas en Jerusalén en el 1871, se comprueba que esa palabra significaba, lo voy a leer literal, ¿vale? Ningún extranjero deberá introducirse tras las barreras que rodean al santuario. Al que se le descubra, no tendrá a más nadie que a sí mismo a quien culpar de su muerte, que se producirá de inmediato. Es decir, la división que existía entre judíos y gentiles no iba más allá de es que no me caes bien o es que tu pelo es distinto al mío y no me gusta, sino que es que fijaron lo que ponía, ¿no? La inscripción esta del Soré, como tú te metas donde no te tienes que meter, apiádate de ti mismo porque vas a ser lo único que tengas, ¿no? Y nos ponemos con este punto de partida, porque cuando vayamos a hablar de unidad, cuando vayamos a hablar de iglesia, que hablaré un poquito más adelante, quiero que recordemos lo de Soré. Yo creo que aquí nadie va a escribir ahora hemos estado de obra, yo creo que nadie, Julio no ha escrito Soré en la puerta para que nadie entre, ¿no? Yo espero que no. Pero quiero que tomemos ese punto de partida para ver cómo si judíos y gentiles, a pesar de una inscripción que se llamaba Soré, consiguieron unirse, porque nosotros no. En Efesios el Espíritu Santo nos revela un plan para la iglesia. Nos dice que judíos y gentiles ahora serían un solo cuerpo y tendrían una sola cabeza en Cristo, ¿vale? Y este es el plan para la iglesia. En Efesios nos marca este plan para la iglesia. Nos dice que la salvación es únicamente por gracia y es un regalo que nos une. Fijaros, es un regalo que
independientemente de cómo tú seas, o independientemente de tu raza, de tus pensamientos, de tu forma de actuar, nos une. Y esto no lo dice, esto no me lo estoy inventando, esto lo está diciendo en Efesios. ¿Y qué es el fundamento que nos hace y que vemos que este plan para la iglesia va a consolidarse? ¿Cómo vamos a ver que esto es así? Pues porque el amor de Cristo se convirtió en ese fundamento. Dios construyó unidad entre pueblos y esa unidad entre pueblos debería de ser un comportamiento fundamental de la iglesia. Ese amor de Cristo es como cuando ponemos un ladrillo y otro ladrillo. Si no hay cemento, el ladrillo se cae. Tú eres un ladrillo y tú eres otro ladrillo. Y el amor de Cristo es lo que hace la unión, la unidad. Quiero que leamos Efesios 4, los versículos del 1 al 3, ¿vale? Yo os lo leo. Y esta es cuando Pablo le está escribiendo la carta al pueblo de Éfeso y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, Pablo estaba escribiendo desde la cárcel y había pasado, según los estudios, unos 3 años con Efesios, ¿vale? Y esto es un recordatorio. Pablo le hace un recordatorio de cómo tenemos que actuar, de cómo, y además dice preso en el Señor. Me encanta esa similitud de preso en el Señor y encima estaba preso de verdad, pero aún así, fijaros todo lo que dice. Y esto es lo que a mí me gustaría hoy separando. A veces leemos las cosas, hoy qué bonito, ¿no? Pero me gustaría que fuéramos separando y viendo parte por parte del versículo. El recordatorio que le estaba haciendo Pablo es el mismo que nos está haciendo a día de hoy a nosotros. Somos edificadores de la familia de Dios. Y la única opción que hay para que eso exista, para que eso se produzca, es que tengamos unidad con Cristo. Este mensaje de Pablo, esta carta de Pablo, sigue teniendo vigencia. Ya sabéis que a mí me gusta mirar si tiene vigencia la cosa o no, y creo que sí sigue teniendo vigencia. Es cierto que no son unas características exhaustivas que te digan tú tienes que, pues fulanito, tú tienes que hacer esto, menganito, tú tienes que hacer esto. No es así, pero sí es verdad que nos marcan cosas fundamentales. Nos marcan cosas fundamentales. Pablo nos dice cosas muy fundamentales. Y me gustaría que fuéramos trabajando en el versículo, ¿vale? Y desgranando un poco acerca de todo esto que dice. Lo primero que nos habla es de la humildad. Nos dice: fuisteis llamados con toda humildad. La humildad, en la palabra en el griego original, un poco la traducción, sería mentalidad humilde, ¿vale? La forma en la que se hace referencia a la humildad, no se hace como una forma de actuar, sino como una forma de pensar. Pablo está diciéndole y está exhortando al pueblo que es el cuerpo que debe estar unido entre sí. No está diciendo otra cosa. Está diciendo que en pensamiento debemos ser humildes para estar unidos entre sí. De nada sirve decir yo soy humilde, pero ni lo pienso ni lo demuestro. Y es lo primero que nos dice en el versículo: con toda humildad. Humildad, manera de pensar. Yo prefiero ser, mejor dicho, yo prefiero pensar cómo ser humilde, aunque luego fracase en el intento, a decir soy humilde y ni siquiera pensarlo.
porque eso no me fomenta la unidad, no me fomenta la unión. No puedo fomentar eso. Es como decir, yo quiero conseguir algo, pero realmente no lo siento ni lo pienso. Es lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Debemos estar unidos. Pablo escribe, estad unidos, pero ¿con quién como cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza y Pablo está exhortando a eso, a que estemos unidos como cuerpo, unidos a la cabeza y que siempre tengamos una actitud de humildad y de servicio. De humildad y de servicio no quiere decir que tú tengas que hacer siempre todo mientras otros no hacen nada. Humildad y servicio significa estar atentos y disponibles. El mensaje de Pablo y el mensaje del Señor que trae en tu vida hoy no es tienes que ser el más pringado y tienes que hacer siempre todo. El Señor te dice, escucha, estate atento y disponible. Porque el Señor un día te puede decir, quédate sentado, y otro día te puede decir, levántate y vamos a hacer cosas. ¿Veis? El significado no es hazlo todo y lleva todo para ti, todo. No. Es sé humilde en pensamiento y está atento y disponible. ¿De qué nos sirve ser humilde en pensamiento? No estar atento. Y cuando decimos, Señor, lo que tú quieras, y cuando el Señor viene por nosotros no estamos disponibles. Eso no fomenta la unidad, no fomenta la unión. ¿Sabéis por qué no fomenta la unión? Porque, como se suele decir, voy a mi bola. Habéis escuchado esa frase, ¿verdad? Voy a mi bola. Entonces no potenciamos la unión, no potenciamos la unidad. Hay otra palabra que nos marca en este versículo, que es la mansedumbre. Y la mansedumbre, si pudiéramos buscar un sinónimo, sería amabilidad. La capacidad de estar atento a las necesidades. Para mí la mansedumbre, aunque la escuchamos y parece que es como, no, parece que estamos como esclavizados, ¿no? La mansedumbre, ¿qué palabra más? Para mí es una capacidad de poder estar atentos a las necesidades que tiene el cuerpo. Y el cuerpo no me refiero a mi cuerpo, sino al cuerpo como iglesia. Si yo no tengo esa capacidad de estar atentos, es como si yo no tuviera la capacidad de estar atento cuando me siento mal. Es decir, si por ejemplo yo me encuentro enfermo y yo tengo fiebre, tengo una capacidad para ver que me duele la cabeza y que tengo fiebre, ¿verdad? Y pongo remedio. Busco cómo actuar, busco cómo servir a mi propio cuerpo, ¿verdad? Voy al médico, me pongo el termómetro para... Ya no es ponérselo, ya es pistoletazo de termómetro, me tomo una pastilla o lo que sea conveniente. Pues lo mismo pasa con el cuerpo de la iglesia. Si yo no tengo esa capacidad de estar atento a las necesidades de los demás, no fomento la unidad. No la puedo fomentar porque no estoy pendiente, no puedo estar atento, no tengo esa capacidad tampoco. Entonces yo la mansedumbre la aplico como amabilidad. Y estar pendientes de esa capacidad de estar pendiente de las personas, del cuerpo, yo diría que hay que hacerlo con dulzura, con cariño. Hacerlo por compromiso, no lo estamos haciendo entonces con mansedumbre. Y aquí es donde creo que viene la importancia de la palabra amabilidad. Porque la palabra amabilidad debería de estar siempre en cada relación. Y sí,
podemos tener muchos momentos en los que nos enfademos y que no haya amabilidad. Pero eso pasa en todas las familias, en todas las casas. Pero como yo hablaba la última vez que me tocó hablar, y os ponía un ejemplo de mamá te regañaba y tú no lo entendías hasta que entendiste que pues, me regañaba por amor. La dulzura va un poco por ahí también. Yo no te trato a ti bien porque quiera quedar bien delante de la gente. Yo te trato a ti bien con dulzura, con cariño, porque estoy demostrando y estoy mostrando lo que el Señor ha hecho en mí y cómo lo ha hecho por mí. Yo no lo estoy haciendo por postureo, ni lo estoy haciendo porque hay que chaval más apañado. Yo lo estoy haciendo porque el Señor me ha mostrado ese amor y ese amor hay que seguir demostrándolo. Esa amabilidad, esa mansedumbre es la que fomenta la unidad. Y sigue diciendo el versículo, soportándonos los unos a los otros en amor. Esta parte es la más complicada, ¿verdad? Soportándonos los unos a los otros en amor. Yo cuando leía este versículo y estaba preparando decía, pues si yo a veces no me soporto ni a mí mismo, ¿cómo voy a soportar al lado? No, fuera de broma, esto es un llamado a la iglesia de sostenerse mutuamente por el amor. Esto no te está diciendo la palabra soportar en la connotación negativa, sino te está diciendo soporta por el amor. Está por el amor. Como he dicho antes, puede haber infinitos problemas, conflictos, pero lo que sostiene todo eso es el amor. A mí no me gusta quedarme con la parte de soportándonos, porque nos vamos a ir seguro a la parte negativa. Yo quiero quedarme en el amor. Mira, con un solo cuerpo, cuando nos unimos como iglesia, y bueno, entiendo que las parejas, las relaciones, incluso las familias también, ¿no? Pero quizás el ejemplo de las parejas, las relaciones, los matrimonios, puede quedar más visible, más palpable. Pero cuando hay un solo cuerpo, cuando se unen, no debe haber excusas para tirar las relaciones a la basura. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo nos ha unido a Él como su cabeza, como la cabeza nuestra. Y ese vínculo, como he dicho antes, lo hace el amor, reflejado en la gracia de su muerte y resurrección. Eso es realmente lo que a mí me tiene que valer para que cualquier tipo de relación, y ahora estamos hablando de la iglesia, cualquier tipo, no haga yo así, no me cae bien, adiós. No me gusta, adiós. No me fomenta la unidad. Si Cristo, como es Cristo y con quien es Cristo, nos ha unido a Él, siendo nuestra cabeza, por amor, yo no voy a ser capaz de amar, aunque sea una mijitita de nada. Yo creo que podemos. Y esto es lo que se refiere a esta parte del versículo. De verdad, muchas veces estamos acostumbrados a leer y nos quedamos de verdad, o a lo mejor soy yo, pero me parece que no, que a veces también nos pasa, nos quedamos con la parte negativa o las connotaciones negativas y escuchamos soportando y dice, ¿yo qué voy a soportar? Y más en la sociedad en la que vivimos ahora, ¿verdad? La sociedad que vivimos ahora es, yo no soporto absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque yo soy libre y no tengo por qué soportar nada. Y nos quedamos con la parte negativa de soportar. Yo no te soporto a ti con la palabra en connotación negativa de soportar, de aguantar, sino te tolero, te acepto, te quiero. Es la diferencia. Si tú coges la palabra soportar como tener que aguantar a alguien, entonces no lo estamos haciendo con amor. Lo estamos haciendo porque aquí en la Biblia dice esto y como lo dice ni lo pienso, o hay que hacerlo. Pero ya sabéis que a mí me gusta que seamos críticos, un pensamiento crítico con respecto a lo que hablamos y leemos y sentimos.
si lo hacemos por hacer, yo creo que no existen las excusas cuando hay amor de por medio. Dice la siguiente frase del versículo. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu mediante el vínculo de la paz. Y aquí nos dice una palabra solícitos, ¿vale? Vuelvo a sacar mi faceta de profe. Solícitos, ¿vale? Tiene un carácter imperativo, como de orden, de mandato, ¿vale? Y nos demuestra que es una prioridad, que es la prioridad que debe tener para nosotros, como nueva criatura en Cristo, vivir en armonía con el cuerpo de Cristo. Es un carácter, como he dicho antes, imperativo. No es, si tú quieres, vive en armonía. No, 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 no. Hay que vivir en armonía. Y esa afirmación, es decir, esa afirmación del mandato o del, oye, que hay que hacer esto, o en esa afirmación, entra con nosotros una gestión, o entra en cada uno de nosotros esa gestión o una gestión de cómo saber hacer eso. Para mí es un trabajo diario saber vivir en armonía. ¿Sabéis por qué es un trabajo diario saber vivir en armonía? Por todo lo que hemos leído anteriormente. Dios nos dio un propósito, Dios le dio un propósito a la iglesia, y es edificar el cuerpo de Cristo. La cabeza no va a cambiar nunca. Por más que nos empeñemos en querer cambiar las cabezas pensantes, olvidaros, la cabeza es una, y es Cristo. La cabeza de Cristo no cambia. Cambias tú, la cabeza de Cristo no. El cuerpo es un propósito a la iglesia, es un imperativo a la iglesia. Estemos unidos. Y no te estoy diciendo que ahora cuando terminemos la reunión, ¡ay! Como has dicho que estemos unidos, todos nos abrazamos juntos. No, porque entonces cerramos el domingo que viene, ¿vale? No estoy diciendo eso. Pero yo creo que sí me estás entendiendo en la palabra unidad, en ser cuerpo. El capítulo 4 termina diciendo, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahora yo leo esto y digo, no me da de cosas que tengo que hacer, ¿no? Y yo siempre, cuando hago cositas así, de profundizar un poco más, siempre me hago una pregunta, bien, ¿y ahora cómo lo hago? ¿No? Esto es como cuando vamos a estudiar algo o vamos a aprender algo y siempre tenemos que aprender antes una teoría y luego nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿y ahora cómo lo hago? ¿O cuándo van a ser las prácticas, no? Pues esta manera es igual. ¿De qué manera podemos actuar nosotros en la unidad? Pues mira, yo creo que para empezar la amabilidad vuelve a estar presente. Buenos los unos con los otros. Si quieres poner ese calificativo en vez de amabilidad, ser buenos los unos con los otros. Ese es el pilar de la unidad. Si nos vamos poniendo zancadillas los unos con los otros, si queremos destacar los unos con los otros, o entre nosotros, mejor dicho, no fomentamos la unidad. La misericordia, tiernamente compasivos, he puesto yo aquí, tiernamente compasivos. ¿Sabéis lo que implica ser tiernamente compasivos? Que sale a la palestra otra palabrita que se llama paciencia. Y implica que la paciencia debe crecer mucho, 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 mucho más. Hasta llegar al punto de otra palabrita, del perdón
constante. ¿Y sabéis por qué todo esto que he oído llevando, sacando palabritas y diciendo el perdón constante? Porque la cabeza te perdona constantemente a ti. Si la cabeza, que es la cabeza, como se suele decir, pensante del cuerpo, te perdona constantemente a ti, y tú eres el cuerpo, vamos a relacionar. Tendremos que perdonar, ¿no? La unidad a la cabeza implica, sí o sí, ser imitador de Cristo. Si no piensas que hay que ser imitador de Cristo, entonces no estamos realmente unidos a la cabeza de Cristo. La cabeza que es Cristo, perdón. Pablo nos recuerda, y ya no le digo recuerda a la carta cuando escribe, Pablo nos recuerda lo que Jesús ya hizo. Fuimos perdonados. Pablo nos dice, acuérdate que Jesús vino aquí, hizo todo lo que hizo y te perdonó. Y te dice algo más. No solamente te perdona, sino que aunque tú te lo creas distinto, no hay nada meritorio. No se puede decir, no se debería decir, no te lo mereces, tampoco vamos aquí a acabar todos llorando, pero la unidad, a fin de cuentas, es entender, o mejor dicho, es el reflejo de entender la gracia del Señor. Tú entiendes que yo no tengo esto porque me lo merezca. Yo no considero que tenga esto porque yo me lo he ganado. La unidad refleja eso, la gracia del Señor. El Señor te da las cosas porque Él quiere. Y esa, porque Él quiere, es un trocito más de potenciar la unidad. Yo me debo de alegrar y me quiero alegrar de lo que el Señor hace en la vida de mi prójimo o en la vida de mi prójimo, que a lo mejor tampoco es que eso, pero también en mi prójimo. Eso fomenta unidad. Y esa unidad, siento decíroslo, porque a lo mejor se nos ha olvidado, pero debe ser representada en la iglesia. Y la iglesia no hablo de las cuatro paredes, ya sabéis que yo de las cuatro paredes, como que no. Porque para los cristianos de Éfeso significaba la unión entre judíos y gentiles. Pero para nosotros tiene que ver con entender que somos parte de un cuerpo. Independientemente de jerarquías, de denominaciones, de posiciones. Somos uno en Cristo. La humildad, la amabilidad y la manera en la que diligentemente gestionamos la paz, soportándonos unos a otros, paréntesis, queriéndonos unos a otros, es el reflejo de que como cuerpo estamos unidos a la cabeza. Eso, todo esto que he contado, es lo que realmente nos está diciendo Efesios 4, los versículos 1 al 3. Yo creo que Cristo no entiende de jerarquía, no entiende de tú te mereces esto más o tú te mereces esto menos. Pero por desgracia, y creo que digo por desgracia con razón, nosotros a veces sí lo pensamos. Y eso no nos fomenta en la unidad. La vida cristiana no es una vida de uno. Y aquí no recuerdo muy bien la frase, pero sí recordaba cuando preparaba esto. Si tú quieres ir solo,
tira para adelante, que va a llegar más rápido, pero no sabemos cómo va a llegar, ¿no? Eso lo decía una persona que está aquí en primera fila. No sé si lo decía exactamente así, pero más o menos lo decía. Que yo decía, joder, macho, de verdad. Y ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Dios hizo al hombre, a la mujer, para vivir en comunidad, en comunión. Y la iglesia quizás sea esa comunidad alternativa a esa sociedad que tantas veces decimos que hay que ver cómo está. Muchas veces hablamos de hablarle, de contarle, de ser parte dentro de una sociedad, dentro de un mundo que carece ya prácticamente de valores. Pero, ¿cómo podemos hablar a la sociedad de unión, de valores, si el cuerpo no está unido? Aquí, yo lo pienso muchas veces y es verdad que nuestra manera de actuar debería ser, bueno, no, es la de hablarle a la gente de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de hacer discípulos. Pero yo muchas veces lo planteo, y haciendo esto también lo planteaba. ¿Cómo yo, si voy de uno en uno, si trabajo yo solo, cómo puedo ser fundamental en una sociedad que no entiende, que ha borrado de su vocabulario la palabra unidad? Por eso he puesto antes y he dicho antes, la iglesia es la comunidad alternativa. Olvidaros ya de que la iglesia es el centro de todo lo que pasa en la sociedad. Eso era en la época medieval, en otras épocas en las que la iglesia tenía cierto poder. La iglesia, a día de hoy, el cuerpo, siento decíroslo, están muy mal vistos. Y tú tienes la capacidad de decir, estoy mal visto, pues peor para ti. O podemos fijarnos en la carta de Pablo y decir, yo quiero estar en unidad. Yo quiero demostrarle a esa sociedad que yo soy la alternativa. Pero que yo no soy la alternativa porque yo me lo merezca, ¿eh? Que yo no soy la alternativa porque tenga la mejor predicación de todos los domingos o porque mi iglesia sea la más chula de todos los domingos, sino yo soy la alternativa porque Cristo es la alternativa. Para nosotros podríamos decir que Cristo no es la alternativa, Cristo es la única salida. Pero la gente no entiende eso así. La gente que salía hace muchísimos años, y no estoy hablando de 30 años, 40 años, sino de cientos y cientos de años, a proclamar el Evangelio, no lo hacía igual que ahora, ¿verdad? Si nosotros no vemos la sociedad como, ahí es donde yo tengo que reflejar mi unidad, tenemos un problemilla. Pero tenemos otro antes, que es, yo quiero tener unión. El ser humano no es una máquina que se pueda programar. A nosotros, a muchos nos gustaría, a mí me gustaría programarme, la verdad. Porque muchas veces digo, no paro. Me gustaría decir, como en el trabajo, ¿no? De 2 a 4, tal cosa. Venga, pues no somos así. No nos podemos programar. No somos una máquina que podamos responder a las cosas de manera predecible. Somos cambiantes, reaccionamos. Lo que hoy he dicho A, mañana puede ser B. Lo que hoy digo blanco, mañana puede ser negro, porque somos así. Entonces creo que como iglesia debemos de conocernos. Porque si yo no me conozco a mí, y no te estoy hablando de individual, sino si yo no conozco mi cuerpo, ¿cómo vamos a conocer a los semejantes? Si yo no me conozco a mí y yo sé, vamos a suponer que yo tenga un pronto muy malo, si yo conozco que yo tengo un pronto muy malo y alguien de repente me demuestra y tiene otro pronto muy parecido al mío,
Si yo pienso que eso es hay que ver lo que me ha dicho. Espérate, tú tienes el mío pronto. No somos tan distintos entonces. Eso es lo que nos pasa muchas veces cuando queremos ser cuerpo. Que no nos vemos a nosotros mismos. Y muchas veces estamos hablando del cuerpo para adentro, ¿no? Estamos hablando del cuerpo como iglesia. Y ahora vuelvo hacia atrás, en lo que estaba diciendo de la sociedad. Si yo no me conozco como cuerpo, y hay cosas que la sociedad hace que a veces se parecen a lo que yo hago. Y nos enfadamos encima. Nos molestamos con nosotros mismos. Hay que ser, o mejor dicho, tenemos que aprender a conocernos. Porque Dios creó un plan, como he dicho antes. Ese plan era que la unidad del cuerpo era la iglesia, ¿cierto? Y Dios nos conoce a todos. Y a pesar de todo eso, a pesar de mí mismo, como he dicho al principio, Dios tiró para adelante con el plan, a pesar de la diversidad. Esta diversidad es la que enriquece al cuerpo. Si todos fuéramos iguales, si todos fuéramos máquinas, como he dicho antes, programadas, no tendríamos que hacer nada. Simplemente seríamos máquinas programadas para hacer determinadas cosas en el momento que sea programado. Pero la unidad proyecta otra cosa. La unidad proyecta, y quiero quedarme con eso, estar pendientes, estar atentos para servir. A mí me encantaría que como iglesia fuéramos realmente esa unión que potencia una comunidad alternativa. Estamos viviendo en una época, una situación. El otro día iba por la calle con amigos y nos empezamos a mirar y nos empezamos a reír de quién le iba a decir a nosotros que íbamos a acabar con una mascarilla puesta aquí en la boca. Y estamos viviendo momentos en los que no le puedes dar un abrazo a un amigo. En que, bueno, sí, nos está salvando muchas cosas. Y está guay, está bien, está divertido. El hacer las cosas virtuales. Pero no es lo mismo. Y no me estoy refiriendo a una reunión. Me estoy refiriendo a ver a tu gente, a tomar un café. Y a mí me gustaría que como iglesia en estos tiempos poder presumir de mira lo que el Señor está haciendo con su cuerpo. No me gustaría presumir de mira lo que está haciendo la iglesia del Hospital Civil, Punto de Conexión, mira lo que está haciendo FIAPE, mira lo que está haciendo... No, me gustaría mira lo que está haciendo el Señor con su cuerpo, con su iglesia, con su diversidad, con sus rarezas, con cada uno de nosotros, sus movidas, sus historias, sus penas, sus alegrías, todo lo que venga. A mí me encantaría que pudiéramos decir, somos el cuerpo, nuestra cabeza es Cristo, aquí estamos. No hay nada que me encantaría más de decir, aquí estamos. Y si el aquí estamos es quédate sentado durante el tiempo que tengas que quedarte sentado, quédate sentado durante el tiempo que te tengas que quedar sentado. Pero si el aquí estamos significa que Dios nos dice, levantaos y haced esto, nos levantamos y hacemos esto. Esa es la unión. Esa es la unidad. Ese es el cemento que se llama amor. De verdad, no lo digo por decir, de verdad, no,
no es cuestión de decir qué guay somos, o qué familia somos, o qué iglesia tan chula, lo he dicho antes. Es que no tiene nada que ver con eso. Nosotros hemos acabado aquí por circunstancias porque el Señor ha querido que acabemos aquí. Pero es que la iglesia no solamente es este trocito de aquí. Pero yo sí quiero que mi voz, y aunque suene un poco arrogante, que mi voz como ser humano y mi pecho haga así, con orgullo de decir, Señor, aquí estamos. No es aquí estoy, es aquí estamos. Eso es lo que a mí ahora mismo me encantaría. Tú como ser individual, obviamente, aquí estás, pero como iglesia me encantaría que pudiéramos ser una comunidad alternativa al principio y principal al final. Porque hay gente que nos va a ver como una alternativa, pero que luego lo va a tomar como algo principal. Porque eso es lo que nos ha hecho el Señor con nosotros. Éramos alternativa o pensábamos que éramos alternativa hasta que nos dimos cuenta que éramos lo principal para Él. Eso es lo que realmente debe movernos. Yo quiero dejaros con una canción, ¿vale? La canción tiene muchos años. Muchos años. Y creo que la he llegado a usar en otra ocasión. Y quizás me dé pena decir que todavía tiene vigencia. Esta canción habla precisamente del cuerpo, de la iglesia, de cómo a veces no somos iglesia, de cómo a veces no somos cuerpo, de cómo a veces creemos que lo estamos haciendo magníficamente y realmente no vamos por ahí. Así que me gustaría que pudiéramos terminar, esta canción dura 3 minutos y poco, que pudiéramos estar escuchando esta canción, ¿vale? Y que pudiéramos estar reflexionando sobre todo esto. De verdad, vienen tiempos complicados, por no decir que estamos atravesando tiempos complicados. Y me encantaría que a pesar de lo raro y distinto que podemos ser cada uno, fuéramos uno. Amén. Les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta.
Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no